Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate y también muy contento de volver a estar con ustedes después de unos días de vacaciones, también agradeciendo este reemplazo que nos hizo por 15 días Federico Celedón, a quien aprecio mucho y obviamente considero un excelente profesional. Saludos para Federico. Y yo contento de estar nuevamente con ustedes tratando los temas que son de interés nacional. Hay un tema que realmente es un tema importante, como es este pedido de extradición, captura y extradición por parte del juez español Eloy Velasco para 17 militares salvadoreños que fueron parte del alto mando y mando de lo que fue la Fuerza Armada en tiempos de guerra en el país. Detenciones que ya fueron entregadas el día 4 de enero a la Interpol salvadoreña y que están ya en manos de la Policía Nacional Civil. Lo que significa que sin necesidad de que haya algo que tenga que ver con la Corte Suprema de Justicia, que ya se refiere al proceso de extradición, las detenciones, si llega una confirmación oficial, que es lo que estaba esperando la Policía Nacional Civil, podrían ser efectivas en cualquier momento. La detención de los 17 militares salvadoreños relacionados con el caso Jesuitas. Vamos a hablar hoy día de este tema que obviamente tiene posiciones diferentes para ser entendido y analizado. Tenemos dos invitados, uno está por llegar en este momento y ya tengo el primer invitado que está ya en el estudio. Me refiero a el general Mauricio Ernesto Vargas. Buenas noches, general, bienvenido. Buenas noches, Nacho, un saludo para ti y estar contigo y la audiencia. Y a ustedes, amigos, un feliz Día de Reyes, que ya el saludo de Año Nuevo ya no cabe. Ya no cabe, feliz Día de Reyes. Saludo de Reyes, y vamos a tratar de exponer un par de ideas prácticamente de lo que es la famosa difusión roja. Es importante entender todo esto, no solamente entender lo que es el proceso legal español, el por qué se produce esta solicitud de captura y extradición, sino que también entender lo que pasó antes. Hay que recordar que en el 2011 también hubo por parte del mismo juez un pedido de captura y extradición. Vamos a saludar, antes de estar enteramente en este caso, y también recibir también la visita, porque también se nos va a unir quien fuera por muchos años director del IDUCA, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Benjamín Cuellar, que se nos une en unos minutos. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Para ponerle en panorama a esta situación, hay que recordar que el año 2011, el juez Eloy Velasco, que es un juez de la Audiencia Nacional de España, dictó orden de captura y extradición en contra de 20 militares. En ese momento eran 20 militares que, de acuerdo a él, debían ser juzgados en España por el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus acompañantes. Eso no prosperó básicamente porque la Corte Suprema de Justicia no reconoció la alerta roja. La alerta roja es cuando se emite una orden de captura a través de la Interpol y la Corte Suprema de Justicia no la reconoció en su momento. Eso quedó al final en nada. Hubo un ingreso de todos estos militares que estaban acusados y que podían ser en ese momento detenidos a la primera brigada, y ahí se mantuvieron por varios días al amparo de lo que es la Fuerza Armada salvadoreña hasta que salió esta resolución de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó después? Porque ahora han pasado 5 años, casi 5 años, y este juez vuelve nuevamente a dictar una orden de captura y detención, ya no de 20, sino que de 17. Hay que recordar, digamos, que uno de ellos murió, el general Ponce, que también estaba involucrado en este caso. Básicamente porque la Sala Constitucional, el año 2015, el año pasado, en agosto, determinó para otro caso que la alerta roja, la difusión internacional que se llama alerta roja, que es un pedido de captura,
era efectiva en El Salvador porque El Salvador había firmado los tratados correspondientes. De esa situación, de ese fallo de la Sala de lo Constitucional el 2015 y también de un fallo de derechos humanos, de la Procuraduría de Derechos Humanos, hizo que el juez recibiera estos antecedentes en España y resolviera nuevamente pedir la detención y la captura y la extradición de estos militares. En eso estamos en estos momentos. Esto ocurrió el 4 de enero, han pasado un par de días y hoy día, digamos, lo que puede ocurrir es que, como dijo Benito Lara, nosotros ya tenemos un correo electrónico que nos ha venido a la Policía Nacional Civil, donde se informa que ya se ha emitido un comunicado de Interpol Internacional a Interpol salvadoreña. Estamos esperando solamente la notificación oficial para proceder a la detención. Benjamín, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Estábamos esperando, pero llegaste muy a tiempo. A ver, quiero partir contigo, Benjamín, para que nos explique en términos de cómo ha actuado el juez en relación a esto, si lo que yo dije es correcto o falta algo para agregar. No, yo creo que algunas precisiones, ¿verdad? Por ejemplo. Porque no siempre se manejan las cosas de manera... periodísticamente se confunden algunas cosas, no digo por falta de profesionalismo, es un campo inédito en el caso salvadoreño, creo yo. La primera sería que no son nuevas órdenes de captura, es reiterar, ¿verdad? Reiterar que se capturen a estas personas con fines de extradición para España, ¿verdad? Pero las capturas siguen vigentes. O sea, las órdenes de captura que se liberaron por el juez Velasco y a través del Interpol y vinieron aquí en agosto del 2011, ¿verdad? Esas son las que se están aplicando en la actualidad y que van a seguir vigentes mientras no se capturen, ¿verdad? Eso ha hecho que en otros países, por ejemplo, en el caso uruguayo, un alto oficial del ejército de aquel país había sido capturado hace varios años en Italia, creyendo que ya eso ya no estaba vigente, y lo detuvieron cuando llegó a Italia, creo, en un vuelo, creo que de vacaciones iba allá. Entonces, por eso yo he sostenido siempre que mientras esas órdenes de captura no se ejecuten, ¿verdad?, y sigan vigentes, esta gente va a tener que estar prisionera en El Salvador. Este fallo de la Sala de lo Constitucional que yo hice mención. Es correcto. Es un fallo que determina, digamos, que hoy día no hay ninguna traba para que se proceda a la captura. La Corte Plena, en agosto del 2011, ¿verdad?, resolvió, después, cuando vinieron las órdenes de captura, en agosto, septiembre del 2011, resolvió que no se podían capturar porque no eran órdenes de captura internacional, las alertas rojas. O sea, yendo en contra de los protocolos establecidos por la Policía Internacional, mejor conocida como Interpol. O sea, ¿un resquicio legal? La alerta amarilla, dijeron que era una alerta de localización, ¿verdad? O sea, un resquicio legal se utilizó. Se utilizó un resquicio legal. No, una mentira. ¿Sí? ¿Una mentira? Una falsedad. Porque las alertas rojas son de captura internacional y eso está en la página de internet. Ya, porque ahora debiera... Y las de localización son las alertas amarillas. Ya. Hoy no existiría esa excusa para evitar la detención. No, porque la Sala de lo Constitucional, en agosto de este año, perdón, del año pasado, que parece que fue ayer, sí, en 2015. Casi fue ayer. Sí, casi fue ayer. En agosto del 2015, la Sala de lo Constitucional resolvió que se podía capturar a una persona buscada por Interpol y contra la cual se han emitido órdenes de captura o alerta roja, sin que sin que la Corte Plena tomara la decisión si lo iba a extraditar o no, ¿verdad? La Corte Plena anterior alegó de que no se podían capturar mientras la Corte Plena no decidiera si los extraditaban o no. Al final decidió que no los extraditaban. Entonces no fueron capturados, pero lo que estableció a partir de un habeas corpus que presentó un ciudadano salvadoreño buscado por la justicia costarricense en agosto del 2015, esa sentencia tiene que ver precisamente con esto, que sí se le puede capturar y esperar a que la Corte decida si se extradita o no, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, aparentemente Perdón, con esto quiero decir que la Policía Nacional Civil, y creo que por ese rumbo van las declaraciones de Benito Lara, ¿verdad?, a diferencia de la administración pasada, en agosto de 2011, que lo que les dio fue resguardo o escondite,
¿verdad? Creo que por ahí va las declaraciones de Benito Lara, de que cuando tengan oficialmente las órdenes de captura, aún sin decisión de la sala de la Corte Plena, de si extraditan o no a este grupo de personas, ¿verdad? Los tienen que capturar. Bueno, ha cambiado la autoridad de seguridad y eso puede hacer la diferencia, y también ha cambiado la composición de la Corte Suprema de Justicia. Yo por lo menos antes de salir de viaje, de vacaciones, sí hice, digamos, mi sondeo en relación a la posibilidad que la actual Corte Plena pudiera conceder la extradición, y el resultado de lo que yo pude, digamos, sondear es que parece que sí, hay votos suficientes como para que se conceda la extradición. General, un hecho inédito, un hecho político sumamente importante, pero que también, digamos, uno dice, es que El Salvador no fue capaz de juzgar este caso, porque obviamente se trató de un caso extremadamente grave, la muerte de 6 sacerdotes y dos mujeres que eran una señora que ayudaba a la casa de los sacerdotes y su hija. Hubo un juicio, de verdad, hubo un juicio por esto, un juicio que terminó el día 26 y 28 de septiembre del año 1991, en la cual 6 militares fueron condenados y posteriormente liberados el año 1993 en virtud de la firma de la ley de amnistía. ¿No fue capaz el Estado salvadoreño de llegar realmente a hacer un juicio como corresponde y no estaríamos viendo esto hoy día? Bueno, primero yo creo que hay una modificación de la historia y de los hechos en un momento determinado. Se puede ver de dos perspectivas, una perspectiva política y una perspectiva jurídica. El hecho fue investigado, fue juzgado y fue condenado conforme a las leyes salvadoreñas. Eso no lo podemos... Y amnistiado. Bueno, vamos por partes. Primero, hablemos de que cuando tú me preguntas si el hecho ha sido, no hemos sido capaces los salvadoreños, ahí está la autoridad competente, que si es buena, que si es mala, si es regular, eso es otra cosa, serán criterios de parte, ¿verdad? Y en ese sentido yo respeto el pensamiento de cualquiera, pero hay un hecho concreto que yo no puedo dejar de señalar. El hecho fue investigado, juzgado y condenado conforme a nuestras leyes del país. Entonces, no veo hacia dónde realmente pueda estar. Hay inconformidades, pues ahí están los recursos, pero para presentar los recursos hay que sustanciarlos y presentar las pruebas. Y estas no sé hasta dónde realmente es que puedan haber llegado en un momento determinado. Para mi concepto, no soy abogado, eso quiero aclararlo, pero sí puedo administrarlo e interpretarlo. Para nosotros el caso tiene una categoría de caso juzgado. En cualquier parte del mundo, definitivamente, es insólito que una persona sea juzgada 2 veces por la misma causa, desde la perspectiva de nuestro quehacer jurídico interno y no desde el punto de vista internacional. Ya lo otro, que si realmente se estaría violando el principio de justicia universal cuando un juzgado local se abroga en un momento determinado el poder juzgar cualquier cosa, es como que nosotros abriéramos el caso de la conquista y de la colonia y pidiéramos a todos los españoles que vinieron aquí y sucedieron una serie de cosas. Entonces sería más o menos lo mismo en base de las teorías, pero el problema no es ese, el problema es que hay una causa juzgada. Viene otro elemento que tú colocaste. Después de haber sido juzgado, investigado y condenado, están los famosos efectos de la Ley de Amnistía General de la Paz, que así fue piedra angular del proceso de mantenimiento hacia el futuro de una paz firme y duradera, independientemente
de las teorías que puedan existir en un momento determinado. General, ¿me da tiempo para ir al corte? Con Que estoy un poco gusto. atrasado y seguimos, digamos. Claro que sí. Ya volvemos. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante. Más juegos, más dinero con Lotín de $2. Raspa y gana, encontrando 3 figuras iguales. Hasta $50,000 al instante, con 3 zonas de juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. El Ministerio de Educación está impulsando una transformación integral del sistema educativo. Los paquetes escolares se han ampliado hasta bachillerato. Cada día hay más computadoras que le dan acceso al mundo tecnológico a nuestras niñas y niños. Nuestros maestros y maestras se están formando para brindar una mejor educación. Triplicamos el presupuesto para la primera infancia. Más municipios libres de analfabetismo. Y estamos promoviendo el disfrute de la lectura en la juventud. Estamos educando para desarrollar capacidades productivas y ciudadanas. Ministerio de Educación. Unámonos para crecer. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, ¿hay cosas juzgadas en este caso? No. Hay juicio fraudulento, que es diferente. Y ¿Juicio eso es fraudulento? ¿Por qué fraudulento? Pero criterio de quién, porque Benjamín. lo voy para que sea sencillo, que lo entienda la gente. O sea, declaran, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este? Zárpate, Amaya Grimaldi, los que dispararon, ¿verdad? Declaran, yo le disparé a este cura, a este cura, a este cura. El otro dice, yo le disparé a la señora y a la niña. Y salen libres. Y son inocentes. Por la ley de amnistía. No, son inocentes. El fallo del jurado es que son inocentes. ¿Sí? Y ¿Quiénes fueron los 6 que...? Yushi Mendoza sale condenado por haber asesinado a Celina Maricet, ¿verdad? Hija de Julia del Barramo. Y él ni siquiera entró al lugar de los hechos. Se quedó afuera. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, eso es fraude. O sea, había un arreglo previo en el cual iban a salir condenados solo algunos que después iban a salir libres por la amnistía, ¿verdad? Entonces había que pedirles un poco de paciencia y ya, ¿verdad? Y pasaba. Era más peligroso, era más arriesgado meter a la cárcel a Maya Grimaldi, que es el que ocupó el AK-44, y que él contó que después de haberles disparado a las cabezas y a los cuerpos a los jesuitas, se fue a la cocina a echarse un par de cervezas, ¿sí? Eso lo declaró él, ahí está en las declaraciones. Entonces, que era más fácil que le quebraran la moral, entre comillas, a Maya Grimaldi que al coronel Benavides Morelos, si le daban todas las garantías de que no le iba a pasar nada después, que iba a salir libre con la amnistía, como salió con la amnistía. Entonces, eso, por poner un ejemplo sencillo del fraude que hubo, ¿verdad? En el juicio. Hay otro montón en la investigación, ¿verdad? En el caso, hay declaraciones de Sidney Blanco, de Henry Campos, que eran los fiscales específicos del caso, también de Marcial Larreinaga, yo platiqué con él después, que era el jefe del equipo de fiscales específicos, ya murió lastimosamente Marcial, pero hay declaraciones de las presiones que recibían para que no investigaran, o para que investigaran de manera fraudulenta también. Entonces todo eso está documentado, ¿verdad? Entonces hay una mala investigación, o una investigación dirigida, ¿verdad?, a no encontrar la verdad. Hay un juzgamiento, hay un proceso y un juicio fraudulento, ¿verdad? Y hay unas condenas que no duran ni 2 años, ¿sí? Y salen libres con la amnistía. Yo, hay que tener claro aquí que la muerte extingue la acción penal. O sea, yo cometí un delito, pero si me muero ya no me pueden perseguir. Entonces por eso ya no se pueden perseguir a los españoles que vinieron a conquistar El Salvador, ni al general Ponce. Por eso no aparece ya en la lista el general Ponce. El general Ponce ya extinguió, para el general Ponce ya extinguió su responsabilidad penal,
Y no sé si se van a limpiar con él y van a decir que él fue el que responsable de todo. Y con el tema de la amnistía, perdón, porque lo eludía, miren, el 12 de diciembre del 2000, ¿verdad? Después de que al final la Sala de lo Constitucional de aquella época, el 26 de septiembre, emitió una sentencia diciendo que la amnistía era constitucional, ¿verdad? Pero que tenía excepciones. Una excepción era la autoamnistía. O sea, yo, funcionario del gobierno de Cristiani, no me podía autoamnistiar en el mismo periodo. Hay que recordar que hubo 2 amnistías. Sí. Ya, sí. tú estás hablando de la segunda. De la segunda, sí. ¿La segunda fue votada por el Congreso? Sí. Sí, claro. Sí. ¿Y ¿Estaba el FMLN en el Congreso? No. Ya. Pero el FMLN no hizo lo que debía haber hecho, porque el FMLN calladito se quedó. Medio decía a veces de que la amnistía, que no sé qué, pero sí, era parte de firmante de los acuerdos, pero tenía tú más dices, peso que la fracción legislativa. Y no dijo mayor cosa, pero solo quiero terminar con esto. Habiendo declarado constitucional la amnistía, pero que existían 2 excepciones, la autoamnistía y la violación, no se podía amnistiar violaciones graves de derechos humanos, de los derechos contemplados en el artículo 2 de la Constitución. Entonces, la juez del caso, ya de la audiencia inicial, o sea, no se pasó, ¿verdad?, a la otra etapa. Entonces, la juez, tercero de lo penal, el 12 de diciembre del 2000, dijo que no los amnistiaba, ni a los que estábamos acusando en ese entonces por la autoría intelectual, eran Félix Alfredo Cristiani o Alfredo Félix Cristiani como comandante general de las Fuerzas Armadas, general René Emilio Ponce como jefe del Estado Mayor en aquel tiempo. En aquel tiempo era jefe del Estado Mayor, de ahí no me acuerdo los cargos, el coronel Juan Orlando Cepeda, el coronel Francisco Elena Fuentes, el general Juan Rafael Bustillo y el general Rafael Larios Hilarios. Eran los 6 que estábamos acusando nosotros en ese momento. Creo que había otro, se me da otro militar Juicio amañado. Pero dijo la juez, no se pueden amnistiar porque no entran, ¿verdad?, en la amnistía porque es autoamnistía y violaciones graves de derechos humanos. El caso de la UCA no entra en la amnistía. Ustedes dicen que fue un juicio amañado y por eso entendería yo que los familiares de los jesuitas españoles en España hicieron gestiones para que la Real Audiencia de España tomara asunto en este caso y siguiera un caso que ya lo lleva por muchos años y que ha terminado con esta reiteración de que sean capturados y extraditados a España. Hay que tomar en cuenta que habían ciudadanos españoles muertos, por eso es que España actúa en este caso. Esa demanda se presentó a finales del 2008. La UCA no firma la querella. Ahora, esto es un poco la parte legal. Lo que puede suceder aquí para adelante, la verdad es que hoy está la situación muy diferente a lo que eran antes. Da la impresión de que hoy día sí es posible que ellos sean capturados y extraditados. Da la impresión, no estoy diciendo nada, digamos, que pueda ser así, sino que solamente emitiendo, digamos, una opinión en relación a lo que puede suceder hoy día, a la diferencia de lo que ocurría antes. Yo que vengo a darle una salida para evitar la extradición, se las cuento después. ¿Ah, sí? Sí. ¿Una salida? Sí. Que reconozcan y que es... No. No, ya. Me lo cuento después porque le ibas a preguntar. Bueno, pero en general Vargas, siempre se escuchan diferentes posiciones en relación a esto. Hay unos que dicen, no, esto se debe juzgar. Fue un crimen demasiado horrible, se mató a gente absolutamente inocente, eran sacerdotes importantes. El caso, digamos, algunos de ellos, Ignacio Yacuría era un brillante intelectual, Nacho Martín Baró era un hombre brillante, todos, yo creo que todos tenían cualidades tremendamente grandes. Se puede justificar esto diciendo que era en guerra y que la guerra produjo eso, porque ¿cómo se justifica un asesinato de ese sacerdote y de dos personas más civiles? Es que el problema, si nos vamos saliendo, el hecho definitivamente es repudiable. Eso yo creo que no hay una persona que tenga 3 dedos de frente que pueda estar en contra de calificarlo de esa manera. Cuando yo estaba en San Miguel y a mí me informaron, lo primero que yo dije fue que eso era repudiable y que había que hacer la investigación hasta donde fuera. El problema está yo no comparto la tesis
del licenciado Cuellar. ¿Usted cree que el juicio fue bueno? Ya. Bueno, es que te quiero pero decir. yo recuerdo una cosa general, de que la Fuerza Armada no entregaba información, no entregaba archivos, no colaboró. Espérame. Es una larga lista. Ahí hay una cantidad de problemas que definitivamente, como dicen, después de la guerra todos son generales. No, el asunto está en lo siguiente: eso fue investigado, fue juzgado y hubo condena. La parte tenía las querellas. Es más, ahí estaban un actual magistrado y estaba un ex viceministro de Seguridad, que eran las partes que representaban realmente, no sé si era la UCA o era a los familiares o a quién, pero ahí estaban. Tenían todo el equipo, estaban en el juicio para poder... A ver, yo me recuerdo una cosa que me gustaría que me aclararan. Yo me recuerdo que la universidad en donde tú estabas, tú eras director del Departamento de Derechos Humanos de la UCA. Y todavía estoy. Ayer cumplí 24 años. Felicidades. Dijo claramente, yo me recuerdo en declaraciones, no sé si quieren en ese momento el sacerdote que dijo eso o el rector que dijo eso, pero dijo que para la congregación jesuita ya era un caso cerrado. Después de este juzgamiento, después de ser declarado condenado estos 6, porque se le preguntó si la UCA iba a apelar y la UCA no quiso apelar. Dijo que lo dejaba en manos de los familiares. Es más, pidió un indulto. Allá. El indulto para Benavides y para Mendoza. Ok, este caso puede haber seguido, pero y la respuesta de los políticos fue decir, eso es una acción política. ¿Verdad? O sea, eso fue lo que dijeron. Es una acción política para... Pero ¿por qué la UCA no apeló? ¿Por qué? ¿Por qué no buscó otra instancia en ese momento, siendo que la pudo haber pedido? Porque separemos las cosas. Benavides fue un simple transmisor de la orden, ¿sí? Mendoza fue mandado como observador, que fueron los dos que estuvieron más tiempo en prisión. Los otros salieron excarcelados. El resto era la parte prescindible, ¿verdad?, de la conspiración y de la matanza. Si el juicio hubiera seguido, si hubiera habido apelación, posiblemente esas cosas hubieran salido. Lo que ustedes buscaban, que eran autores intelectuales, hubieran salido. O sea, no. ¿Por qué no se llegó más allá? Lo que se estaba buscando, se buscaba la parte imprescindible de la cadena, ¿verdad? No la prescindible. Esos que entraron a la UCA pudo haber sido de esa tropa o de cualquier otra tropa. Yo siempre he dicho, hasta un grupo de Boy Scouts a bordonazos los pudo haber matado, si eran curas pacíficos y mujeres desarmadas, ¿verdad? Se hubieran arrodillado y los hubieran agarrado a bordonazos. Pero lo que interesaba era la parte imprescindible, que era quien ordenó, ¿verdad?, quien dio la orden y a quien se le fue rendir. Pero la UCA no quiso seguir en ese caso. No, que se concentró en lo otro. Lo que optamos fue que, mira, Nacho, desde ese tiempo ya se acercaba gente donde nosotros y nos decía, miren, ¿por qué no van a la justicia universal? A España en concreto, eran españoles. Y nosotros decíamos, no, este proceso está empezando y lo que queremos es que se haga justicia, en este caso, ¿verdad? Primero, por lo que acordaron los señores, ¿verdad?, que aquí está su firma general, ¿sí?, el numeral 5 del capítulo 1, que era sobre la Fuerza Armada, y se llamaba superación de la impunidad. No decía fortalecimiento de la impunidad. Decía, se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio que las partes igualmente reconocen, de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieran sus autores, de cualquier bando, ¿verdad?, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia a fin de que se apliquen a quienes resulten responsables de las sanciones. Yo quería un poco refrescar la historia. Pero, ¿qué quiero decir? ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque esto es lo que habían acordado y decíamos, si quieren casos ejemplarizantes, ahí está el mejor, ¿verdad? Ahí está el mejor. Ya, entonces, pero ni la UCA ni la Iglesia Católica quiso seguir este caso. Sí, lo seguimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después presentamos una demanda por la autoría intelectual cuando conseguimos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 1999. Tengo que ir al corte nuevamente y vuelvo. Quiero que en el próximo bloque hablemos de obviamente lo bueno y lo malo de que esto pueda ocurrir. Ya, esta captura y esta extradición de 17 militares salvadoreños a España. Ya volvemos.
Miércoles de alegría porque se juega el Pozo de la Lotería. Ahora tú decides el primer premio, desde 100,000 hasta 150,000 dólares acumulables. Pedacito 1.25 y entero $25. Y con tu compra aportas a la beneficencia con Lotería en Acción. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, ahora tú decides. El primer premio va en $100,000. Grimm, ¿seguro que está aquí? Cuando esto termine, ¿le importaría si me hago cargo de Renard? No me importa. Pensé en un nombre. ¿Cuál? Diana. No te daré a mi hija. Si no la entregas en las siguientes 2 horas, daré la orden para que te maten. A ti, a Adalind y a tu madre. ¡Se la diste a Víctor! Fue una manera de protegerla. La resistencia fue capaz de llevarse a Adalind Shade y a su hija lejos de nosotros. Tenía que hacerse. Espero que sí. Debo enseñarte a no hacer eso en público. Grimm. Este viernes a las 9 de la noche por BTV. Hay mucho que compartir. Juega más, gana más. Con el Pozo de la Lotería, ahora tú decides el primer premio. Lotería Nacional de Beneficencia. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Bueno, a ver, ahora quiero entrar un poco al tema de la conveniencia o no conveniencia de esto, porque muchos se preguntan, bueno, pero esto ocurrió hace muchos años, estaba en medio de la guerra, debemos o no debemos hacer esta cosa, y hay dos posiciones claramente. Independientemente de que sean culpables o no, porque no lo sabemos, hasta que, digamos, yo por lo menos no podría determinarlo, no sé usted en general si puede determinar la inocencia de lo que está llamado hoy día a ser capturado, pero ¿qué implica esto para el país? Bueno, Nacho, mira, primero yo quisiera que me dieras un poquito de espacio respecto a las explicaciones que ha dado el licenciado Cuéllar, porque prácticamente dejarlas en el aire sin decir algo, yo respeto realmente, pero difiero de ello, porque es una posición en el orden personal de su visión del problema. Y por eso comencé diciendo yo que lamentaba que se cambie la historia y se modifiquen los hechos. Fíjate que Benjamín primero habla de fraudulento, que es la misma tesis que está en España. Pero, ¿quién califica eso? ¿Somos cualquiera de nosotros dos la autoridad competente para hacerlo o no? ¿Teníamos realmente el proceso en ese momento? Ahí teníamos que haber peleado, no es un mal arreglo es un buen pleito para un buen arreglo, definitivamente, pero hemos salido, habla definitivamente de que dejó entrever que es prácticamente un análisis que el licenciado Cuéllar desarrolla cuando él dice, esta era la cadena más fuerte, esta es la cadena más débil, por tanto agarran a este y le dicen la amnistía no estaba presente en el periodo de los acuerdos de paz, si eso fue un jaloneo permanente que tuvo toda una trayectoria. Para mí, dije, fue investigado, juzgado, condenado conforme a las leyes de El Salvador. Y dije, la amnistía fue parte de que un juez lo diga o que el otro lo diga, pues entonces ahí están los juzgados y que hagan lo que estimen conveniente. Okay. Porque a mí lo que me preocupa realmente es más, para mí, especular que la amnistía ya estaba en la mente de todo este contubernio, a mí me parece un poco perverso, porque definitivamente yo no lo veo de esa manera. Yo estuve en esa situación y puedo dar fe de las cosas que se hicieron con Chafik. Se afirma, dice, el FMLN no estaba en la asamblea, no estaba directamente, pero estaba a través de la Unión Nacional Opositora. Si la Unión Nacional Opositora era el ombligo del FMLN, entonces esos cambios de hechos y de historia los respeto, pero... ¿Estaba a través de Cambio Democrático o la Unión Nacional estaba, ¿cómo se llama? No, espérame, tenía otro nombre. Estaba Mario Guiñada, UDN. Es más, la amnistía fue producto de la interpartidaria y no fue producto de los acuerdos de paz. Ok.
Entonces, pero quiero sí, lastimosamente, con el tiempo, porque por ejemplo dice lo de Costa Rica, que para mí en el término político se ha venido fabricando una serie de cosas que definitivamente yo creo que se está jalando demasiado la pita y estamos en una época histórica bien difícil para el país. Porque definitivamente lo que sucede con la persona que se lleva para Costa Rica, él tuvo una parte, un delito sexual en Costa Rica y lo cometió ahí y fue la extradición. Antes de 1990 no existía la extradición de salvadoreños. En la Constitución cuando sucedió el hecho. ¿Okay? Entonces, por eso digo yo quisiera poner cosas concretas y no especulaciones mías. No existía la extradición y en el 2012 la Corte Suprema de Justicia deniega pedido de extradición y lo deniega en función de que la Constitución vigente en 1989 prohibía la extradición de nacionales. Ahí hay una sustentación jurídica que es discutible. Bueno, discutámosla, pero en las especulaciones, eso es lo que yo no quisiera caer, porque definitivamente la alerta roja la cambian, pero cualquier alerta roja en cualquier país del mundo es con fines de extradición, y si en ese momento no existía la extradición, desde ese momento estamos fuera de toda esta situación. Ok, general, sus ex compañeros de armas pueden ser detenidos. ¿Sí? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cuál es su posición? Primero, si ya me salgo del campo jurídico, yo digo que para mí, y aquí le pido las disculpas a Benjamín, pero es mi pensamiento, lo veo como un terrorismo político, lo veo como un asesinato moral, no lo veo como búsqueda de justicia, sino como búsqueda de un ajusticiamiento. ¿Por qué? Porque si la extradición no va a existir, porque no existía extradición en ese momento, ¿qué es lo que se pretende? Que se les capture, que se les exhiba, que se les dé la muerte moral, porque tienen un periodo, 30, 60 o 90 días, no me recuerdo muy bien, para que el Reino de España sustente. Pero si ya la extradición fue denegada por eso, ¿cómo diablos no puedo pensar con dudas razonables que eso es lo que se pretende? ¿Usted está convencido de la inocencia de los que están hoy día llamados a ser capturados? Yo de inocencia, sino sería un poco atrevido hablar de inocencias, porque estamos en el juzgamiento de un hecho. Y como no estamos, yo lo que estoy viendo es la famosa alerta roja y la famosa extradición. El hecho ahí está. ¿Quién va a negar ese hecho? Me imagino que sería un poco estúpido estar negando realmente un hecho. ¿Qué hay que hacer entonces a su juicio? ¿Olvidar? Bueno, mira, yo lo que sigo pensando y sigo creyendo no es de olvido. Dije, creo que se investigó, se juzgó, se condenó conforme a las leyes salvadoreñas, hubo inconformidades, que es la misma tesis que tiene España en el momento actual, que hay fraude. ¿Cómo un señor de los españoles va a venir a decirnos a los salvadoreños acá de un juicio fraudulento o no fraudulento? Ok. Benjamín, para ti, ¿qué es lo que significa esto? O sea, ¿significa un terrorismo? ¿Significa una acción política? ¿Se puede juzgar un hecho siendo que dentro del ambiente de guerra se cometieron muchísimos hechos, o este es un hecho absolutamente ajeno a la guerra? Hay hechos que no son permitidos ni en el peor ambiente de la guerra. Hay hechos que no son permitidos, como ir a sacar a dos mujeres, ¿verdad?, o acribillarlas abrazadas, dos mujeres que no ni siquiera simpatizaban con la guerrilla, probablemente, no sé, ¿verdad?, pero mucho menos que militaran, ¿verdad?, una niña de 16 años,
o jesuitas, ¿verdad? Uno ya de casi 80 y tantos años, y el resto desarmados que se tendieron sin resistencia alguna en el suelo. Eso no se puede hacer en ninguna guerra del mundo, ¿verdad? Eso se llama graves violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad, o delitos contra la humanidad, o crímenes de guerra, que son imprescriptibles por derecho consuetudinario, o sea, por la costumbre internacional. Solo quiero aclarar de que no es visión personal. O sea, yo tengo ahí todos los investigación que hizo la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, y ahí están claras, ¿verdad? Claras las, voy a decirlo eufemísticamente, las deficiencias en la investigación. Yo tengo en la mano... ¿Y por qué no se aplicaron en ese momento, Benjamín? Porque ¿quién tenía el control del aparato del Estado? ¿Quién era el fiscal general de la República? O sea, todo eso hay que examinarlo. No se puede sacar de contexto, no se puede decir de que el país funcionaba, las instituciones funcionaban, si los mismos fiscales específicos daban cuenta de las presiones que tenían para no investigar. Tengo también la investigación del nuevo Scotland Yard de Inglaterra, ¿verdad? Una investigación que son como 6, 7 tomos de este vuelo, ¿verdad? Ahí están todas las irregularidades de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, que fue la que investigó. Y si sobre esa base que se basó sobre esa investigación el juicio y la condena, entonces estamos mal, ¿verdad? Pero bueno, no voy a debatir sobre eso, voy a ser más perverso todavía, aparte de especular con lo de la amnistía, ¿verdad? Que yo no dije de que la amnistía estaba hecha para dejar libres a estos 2 señores que dejaron libres. O sea, yo lo que debo decir, para aclarar, es que hubo 2 amnistías, como lo mencionabas, Nacho. Una, que fue la que se acordó en interpartidaria, ¿verdad? Y que fue la que no incluía los crímenes que aparecieran en el informe de la Comisión de la Verdad, ¿verdad? La siguiente, después de presentado el informe de la Comisión de la Verdad, 5 días después, fue aprobada para ya incluir los crímenes que contemplaba la Comisión de la Verdad. Habrá que esperar cuál es la sentencia, permítanme. Habrá que esperar cuál es la sentencia de la Sala de lo Constitucional con el recurso que hemos metido sobre la amnistía y que está por resolverse actualmente. Entonces, yo creo que le hacía una pregunta y no me la has hecho a mí, ¿verdad? O no sé si... Exactamente sobre a ti. ¿Qué es lo que esperas tú? ¿Qué es lo que debiera suceder ahora? Yo espero que se haga lo correcto. Yo espero que se haga lo que nunca se ha hecho en este país. Más allá de terrorismos civiles, políticos y de persecuciones políticas y todo eso, si el juez Eloy Velasco ni conoce El Salvador, ¿verdad? O sea, lo conocerá por el mapa, por internet, pero no tiene intereses aquí en El Salvador, ¿verdad? Ni con Arena, ni con el FMLN, ni con nadie. Además, Arena y el FMLN han estado hermanados protegiendo, por lo menos el gobierno anterior del FMLN protegió, ¿verdad?, a este grupo de militares. Entonces yo creo que es importante que se haga lo que nunca se ha hecho en este país, ¿verdad? Hacer justicia sin importar quién es la víctima y quién es el victimario. Tú hablaste de una salida. ¿Cuál es la salida? Pero es que solo antes que relacionar esto último, o sea, y lo digo por cuestiones prácticas también. Miren, en Guatemala ayer capturaron a 18 militares, incluido el general Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor, cuando su hermano Romeo Lucas García era presidente de Guatemala, y lo capturaron ayer, y no se cae el país. Y Guatemala, al revés, después de que ya se ha juzgado al general Ríos Montt, después de que se ha juzgado al general Otto Pérez, o se estaba investigando al general Otto Pérez Molina por corrupción, no por violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Guatemala, hay una Guatemala antes y otra Guatemala después de Claudia Paz y Paz, fiscal general de la República en la administración anterior. ¿Por qué señalo esto? Porque en Guatemala se han reducido la tasa de homicidios, se ha reducido. Este año terminó con 33.84, ¿verdad?, por cada 100.000 habitantes. O sea, se ha reducido drásticamente. ¿Por qué? Porque se está pegando en las cabezas, ¿verdad?, de la corrupción, de las violaciones de derechos humanos desde el Estado, desde el aparato estatal y probablemente también desde el crimen organizado en sus versiones de tráfico. Dame la salida rápido que tengo que ir al corte. El fiscal general de la República, por eso mencionaba a la Claudia Paz, quería mencionar a Claudia Paz, es el que cumpla con su papel, lo acaban de nombrar. ¿Por qué no entonces él investiga?
hace lo que le ordena, lo que le manda, lo que le recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de diciembre, del 22 de diciembre del 1999, el informe público. De que la investigue y que deje a un lado la orden de detención. O sea, la Comisión dijo, hay que investigar, juzgar, sancionar y reparar el daño y dejar sin efecto la ley de amnistía. Esas eran las recomendaciones de la Comisión Interamericana en el caso de la masacre en la UCA. ¿Se extingue la orden de detención internacional si el fiscal dice yo voy a investigar? Así se detuvo la extradición de, ¿cómo se llamaba este? Aquí había un militar que también era dueño de Sertrasen, Cavallo. Ajá. Se detuvo la extradición de México de Argentina a España, entonces cambió el vuelo y lo llevaron a Argentina, porque en Argentina lo juzgaron. Ya. Entonces, si aquí lo juzgaran, ahí estaría la salida. Esa es la salida. Y se le abrirían las puertas a la justicia a este país. Toca el corte. Después en el próximo bloque a lo mejor puede hacer su aclaración. Ya volvemos. Juega más, gana más, ahora tú decides. Miércoles de alegría porque se juega El pozo de la lotería. Ahora tú decides el primer premio, desde 100,000 hasta 150,000 dólares acumulables. Pedacito 1.25 y entero $25. Y con tu compra aportas a la beneficencia con Lotería en Acción. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, ahora tú decides. El primer premio va en $100,000. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Juega más, gana más. Con el pozo de la lotería, ahora tú decides el primer premio. Lotería Nacional de Beneficencia. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. ¿Decir eso ahora? Bueno, vamos al último segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito, auténticamente salvadoreños, celebra 75 años. Un país que es como un pulgarcito, es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, vamos con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, grandes expectativas, bastante participación de la gente con diversas preguntas. Una de ellas de Kimba dice, es bien fácil juzgar a la Fuerza Armada, que es un organismo legal, a una guerrilla clandestina que cometió muchos crímenes. Iván dice, estamos hablando de la era racional del hombre, no de la conquista. Hoy sí hay leyes sobre la afirmación del general. Carla Flamenco, y si todos los países dañados por la guerra empiezan a pedir extradición en otros casos, ¿lo harán sea quien sea? Pregunta. Guardo dice, el crimen fue en el país. ¿Qué corona tiene España de mandar a traer a un salvadoreño? Óscar Orellana dice, yo veo clave la posible extradición de Inocente Montano. ¿Cómo quedaríamos si a él lo extraditan y a los de acá no? Moisés Rivera dice, Arena comprueba su simbiosis histórica político-militar con la Fuerza Armada. No puede omitir su responsabilidad en el caso jesuitas. Pedro Mancilla dice, pregunto a Benjamín Cuellar, ¿se debería de juzgar a los asesinos de la masacre de la Zona Rosa y están libres? Aldo Ortiz, España tiene derecho a buscar justicia por el crimen cometido contra sus ciudadanos, afirma. Boris Escolán dice, ¿se puede llevar a Cristiani como testigo de la Fiscalía Española? Elías Escobar dice, la afirmación de Corado, que los generales ejecutan las órdenes de los políticos, ¿podría suponer que la orden vino del presidente? René Ernesto dice, nadie mencionó el caso del coronel Choto y su familia, esposa más 2 hijos, quemados vivos por la guerrilla. ¿Responsable? Pregunta.
Carmen Burgos dice, ¿cómo interpreta el general la posición de la justicia estadounidense? ¿Ve falta de lealtad al estar procesando a Montano? Finalmente, Manolo Mena dice, ¿cómo interpretar este mensaje del diputado Norman Quijano? ¿Está reconociendo algo? Y nos postea, en efecto, lo he comprobado, un tuit que puso el doctor Norman Quijano a las 7 de la noche con 48 minutos que dice, atentos al llamado para defender a nuestros soldados. Vamos al estudio para las respuestas. Me llama la atención ese tuit del diputado. Se parece mucho al que hizo cuando perdió la presidencia. El mismo el día llamado domingo, al ejército. En la noche que hizo un llamado. Bueno. Yo quisiera ampliar un poquito nada más en función de las mismas preguntas. Yo no quise entrar en las partes del conflicto porque aquí primero quiero decir que el Estado fue agredido, pero como no se trata de la difusión roja y se trata del caso, sin embargo quiero decirlo, ¿por qué veo yo realmente que hay un aspecto político? Los errores de juventud de un personaje, ¿es crimen de guerra o no es crimen de guerra? ¿Cómo se llama? Las glorias y miserias de la guerrilla en San Vicente son, ¿qué son esas cosas? Pero cuando usted ve una sola dirección, una sola orientación, entonces dice uno, bueno, aquí me da la duda razonable de que algo no puede estar pasando bien. Cuando estaba hablando la otra persona que dice que los españoles en ese tiempo, no, yo hice el caso por el planteamiento que el licenciado Cuellar habla de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra. Entonces, eso fue lo que yo lo vi. Que definitivamente, que cómo ve lo de los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene aliados, tiene intereses. Y eso hay que estar claros. Están no por filantropía, están por intereses. Y son intereses de orden geopolítico y así hay que verlo. Y son aliados naturales. ¿Por qué? Por cuestiones de sistemas, por todo lo que sea. Lo que dice del tuit, yo en el orden personal creo y estoy claro de que la situación de la Fuerza Armada en el conflicto armado, aquí se habla de funcionarios. Nosotros no somos funcionarios, somos agentes del Estado. Funcionarios son aquellos que tienen un nombramiento del Estado, del gobierno. Nosotros somos como un abogado, como un economista, somos agentes del Estado. Y hay una serie de cosas que definitivamente aquí se han planteado, y siempre digo, las respeto, pero no las comparto. Entonces digo yo, bueno, en el orden personal no veo la manera realmente de que esto se desarrolle. Tú lo planteaste, conveniente, yo me mantengo. Tenemos una causa juzgada, tenemos un problema de seguridad jurídica y de configuración legislativa en tanto hay una ruptura o violación de la Ley General de Amnistía que mientras autoridad competente no determine lo contrario, lo voy a ver de esa manera. Y veo en el artículo 245 de la Constitución que la responsabilidad en que pueden incurrir quienes adopten resoluciones contrarias. ¿Por qué razón? Porque después de una detención, si ya la extradición fue denegada porque no había extradición, que es un pie forzado que está ahí, ¿cómo moverlo? No sé, yo no sé, pero ahí está. De eso no se toca absolutamente nada. ¿Qué va a pasar después? Va a venir a salir, ¿y qué es lo que hay? Detención arbitraria. Yo no estoy hablando del hecho, estoy hablando del caso en este momento, porque meterme al hecho, entonces es confundir a las personas. Estamos ante la orden de captura, ante la difusión roja, y entonces, es más, no entiendo cuando el licenciado Cuellar plantea que la orden de captura continúa vigente. Si fue denegada por autoridad competente, la extradición fue denegada, por tanto,
saca la difusión roja. ¿Por qué? Porque una difusión roja solamente se da con factores de extradición. Y lo del costarricense que te decía, el costarricense, el salvadoreño, hizo una violación en territorio costarricense. Y cuando pidieron la extradición, ya existía extradición porque se había modificado la Constitución. Y quiero decirlo, me da la impresión que estos cambios que se pueden haber dado, tengo la duda razonable que tengan alguna intencionalidad de orden político. Benjamín. Bueno, se menciona que por qué la Fuerza Armada y por qué no el FMLN. Nosotros llevamos a la Fiscalía la solicitud de investigación, ¿verdad?, y juicio, que llevara a juicio la Fiscalía a los asesinos de Roque Dalton, que eran guerrilleros, ¿verdad? Ahora ya no, pero ahora uno es funcionario, el otro es consultor, pero confesos y asesinos confesos. O sea, cuando yo estaba en el IDUCAN no hicimos distinción de si eran guerrilleros o eran militares. Hay otros casos también, pero el más famoso es el de Roque Dalton. Giovanni Galegas llevó, cuando trabajaba para Arena, ¿verdad?, llevó la documentación en el que fundamentó ese libro de Glorias y Miserias de la Guerrilla, me la llevó al IDUCA y dijo que me la dejaba a mí para que yo hiciera lo que fuera conveniente. Lo conveniente era no hacer nada en ese momento, por dos razones. Uno, porque estaban en campaña política y quienes iban a ser afectadas eran las víctimas, que iban a ser utilizadas políticamente, en contra del candidato a la vicepresidencia, que es Sánchez Serén, que ahora es presidente. Y segundo, porque no eran víctimas las que directamente llegaban a denunciar, que es lo que hay que hacer. Lleven gente víctima de las atrocidades que también cometió la guerrilla a denunciar, ¿verdad? Y que la organización en la que se denuncie cumpla con su papel, acompañando a las víctimas. Ajá. Tengo una pregunta que me parece interesante, aunque no recuerdo bien el caso. Perdón, y en eso va lo de la zona rosa. La zona rosa es un crimen contra la humanidad, también es un delito, un crimen de guerra, perdón, que habría que condenarlo igual que... Una pregunta de un amigo televidente que dice, ¿cómo queda la confesión del mayor Camilo Hernández en los tribunales de España? O sea, habría que interpretar la pregunta, ¿cómo queda? Queda como una declaración, no confesión. Él declaró ante el juez Eloy Velasco, ¿verdad?, porque apareció publicado en el periódico El Faro, ¿verdad?, y contó lo que él había visto, había escuchado, ¿verdad?, y ya. ¿Involucra a estos 17? Sí, algunos de ellos. Ya. Algunos de ellos. ¿Qué pasa? Eso no puede ser si él no estuvo en esa reunión. ¿Cómo va a involucrar 17 que no ha visto? Él recibió la orden que llevó. No, bueno, pero ahí es donde vamos. Entonces nos da otro programa porque voy a contar. Yo estuve ahí en la declaración de Camilo, entonces voy a contar cómo hizo al día siguiente y fue donde Ponce a darle parte. Fue enviado por el coronel Benavides, ¿verdad? Pero eso aparece ahí en El Faro. El caso de la extradición del general, Montano. Sí, Montano, coronel Inocente Orlando Montano, que está en Estados Unidos, inicialmente cae por un problema migratorio y ahora, digamos, podría ser extraditado a España porque está solicitado. Sí. Si solamente Montano es extraditado, ¿qué pasa? El juicio sigue, pasa a la otra etapa que ahorita está en etapa de instrucción. El juez Eloy Velasco es juez instructor, o sea, es el que investiga. Y pasa a un tribunal colegiado, ya con 3 jueces, ¿verdad?, los cuales van a decidir de manera autónoma, independiente e imparcial qué pasa con todos los que están siendo procesados. El juez Velasco necesita, para pasar esa otra etapa, tener un tan solo testigo de los un tan solo de los que están en esa lista. General Vargas, rápidamente, ¿cómo interpreta usted? ¿Le parece correcto el llamado que está haciendo el diputado Norman Quijano de estar atento a un llamado para defender a nuestros soldados militares? No podría estar en desacuerdo. ¿Y cómo voy a estar en desacuerdo? ¿Y cómo puede ser esa defensa? Bueno, me imagino que es con la expresión dentro del concepto de la democracia y poder realmente hacer pronunciamientos o marchas de apoyo y en un momento determinado poderlo realizar. Porque lo que yo sí quiero dejar claro realmente, que yo siento que estamos, y no es primero cuando hablé de las afirmaciones perversas no me refería a su persona,
Eso sí quiero dejarlo bien claro porque soy respetuoso de las personas, porque me gusta que sean respetuosos conmigo. Pero sí, lo que sí quiero decir y dejarlo claro, veo que se está estirando demasiado la pita. Estamos en una época, desde mi perspectiva, de una época hipócrita donde se están cambiando los hechos y el rumbo de la historia. Muchísimas gracias a ambos. Creo que solo con lo de Quijano. Ojalá que sea así, que no sean tocar tambores de guerra nuevamente. Este país no está para que le estén tocando tambores de guerra. Gracias general, gracias Benjamín. Creo que ha sido importante de dos puntos de vista totalmente diferentes analizar este caso, que obviamente va a ser de noticia fuerte en los próximos días y que es un caso importante. Mañana los espero a las 8 de la noche. Vamos a conversar con autoridades del Ministerio de Salud y con la ministra de Salud, porque parece que la situación del Zika se está saliendo de las manos. Ya se conocen casos sospechosos que pudieran estar llevando a lo que es a esa terrible enfermedad que es Guillain-Barré. Viene también el viceministro Espinosa. Los espero mañana a las 8 en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.